Que hay que felicitar a Cristian junto al equipo de la Chile porque fue un tremendo trabajo. ¿Hay riesgo nuevamente de algo similar a lo que sucedió el año 93, Cristian? Lamentablemente sí. Lamentable. O sea, aquí se suman varias componentes. O sea, hay desde lo más general, no tan solo en particular con la quebrada de Macul. Lamentablemente hoy día Chile no tiene un plan nacional de peligro y riesgo geológico, que es inminente, no tan solo en el tema de aluviones, remociones en masa, tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas. No tenemos un plan nacional que nos esté diciendo hoy día, mapeando Chile, mapeando las zonas pobladas, las zonas de mayor riesgo, aquí tenemos alto riesgo. Se ha hecho incipientemente en algunos lugares, principalmente asociado al riesgo volcánico, en la zona del lago Villarrica principalmente. Y además se suma la componente técnica, geológica, desde este Plan Nacional de Peligro y Riesgo Geológico, que la comunidad geológica lo viene clamando hace mucho tiempo, a través del CERNA-GEOMIL, la Sociedad Geológica, el Colegio Geólogo, y por otro lado una legislación vinculante. Y aquí viene el problema mayor de impacto a la sociedad, porque hoy día todos nos preguntamos cómo se construye ahí, cómo se construye en este otro lugar, si aquí ha pasado esto, ha pasado esto otro. Es algo que no pasa todos los días ni todos los años. ¿Ya? Los ciclos geológicos, los ciclos naturales son de largo aliento, son cada cierto tiempo, dependiendo de ciertas características. Entonces también, hoy día cuando se planifica la urbanización, la planificación territorial, se toma las decisiones, es apto para construir por X o X motivo, no está considerada esta componente, no hay una legislación vinculante. Cristian, lo que a uno le molesta es que te creo que hubiese pasado hace 200 años, hace 100 años. Ya, la memoria es frágil, 50 años. Toda la generación que tomó decisiones respecto a lo que hay en la quebrada de Macul vivió esta tragedia. Si tú lo dices, pero ¿cómo es posible? ¿Se nos olvida las personas fallecidas? ¿Se nos olvida las personas desaparecidas, Germán? 26 víctimas fatales, 8 desaparecidos, una cifra de cientos de casas que fueron destruidas, arrasadas ahí en el borde de la avenida departamental. Hay otras tantas que también fueron afectadas en la intersección con Tobalaba. Una villa por completo se fue, en donde no solamente se fueron las casas, sino que también las vidas de familias por completo que fueron arrastradas por el barro. Luego de eso se hicieron estas piscinas decantadoras, en su momento fueron 7, si no me equivoco. Claro. No sé si habrán aumentado, pero uno ve, se sigue construyendo, hay condominios, más arriba todavía, en donde uno dice, bueno, si el curso natural de agua es ir hacia abajo. Y el agua siempre busca su cauce. Siempre busca su cauce. ¿Por qué entonces se ha permitido seguir construyendo en ese sector, Cristian? Claro, ahí viene el problema de base y complementando lo que dices, no es tan solo el evento de 1993. O sea, se han hecho estudios técnicos. Hay un reporte del Servicio Nacional de Geología y Minería entregado el año pasado. En la quebrada de Macul, en los últimos 100 años, han habido 5 aluviones de las mismas características similares a la de 1993. O sea, se hizo un informe técnico, existe, o sea, hay más de 5. 5 han sido los más grandes registrados, como mostraba yo en la imagen en el reportaje, los diferentes niveles que están registrados claramente para nuestro lenguaje geológico. Sí han ocurrido 5 eventos en los últimos 100 años. ¿Cuánto tiempo más o menos fue el anterior al 93? ¿Fue mucho tiempo antes? No, generalmente ocurren cada 30, 50 años, pero no hay algo que marque una ciclicidad. ¿Y por qué se sigue construyendo? Entonces, ya, pero estamos cerquita de cumplir 30 años. Claro, ahora el tema cuando se da esta condición es literalmente cuando tenemos las sesiones de grandes temporales. No hay que olvidar que el 93 fue un gran temporal que afectó desde la región de Coquimbo al Maule. Exacto. Están asociados a las condiciones meteorológicas como el efecto del niño, que aumenta la temperatura, aumenta las precipitaciones. Lo que pasó ahí fue que, claro, precipitó muy fuerte con alta temperatura. Exacto. Temperatura de 15 grados arriba. Entonces, todo lo que era nieve se derritió. Y bajó. Y este año, el panorama indica que también hay niños, ¿no? Más o menos similar con el fenómeno del niño. Además que se sumaron, otros factores, como que hubo como limpieza de arboledas en las quebradas. ¿Qué significa esto? Que finalmente habían como, por así decirlo, diques naturales, al parecer. Cuando si el barro comenzaba a deslizarse hacia abajo, caían con las rocas, los árboles, y como la gente comenzó a limpiarlo precisamente para construir donde no se debía, lo que hicieron fue construirle un tobogán a este tsunami de barro. O sea, para que corriera sin problema por los canales después. ¿Tú, Elvira, cómo lo recuerdas ese mayo del 93? Terrible. Yo tenía 16, 17 años
Muestra el carnet. Está bien. Yo pensé que tenía 5 años en esa época. Sí, me dijiste. No, 17 años y fue tremendo. Yo me acuerdo que se hacían colectas en los colegios, recolectar frazadas, ropa para las personas. Pero a mí de verdad me sigue llamando la atención que ante todo esto, información que se tiene se siga construyendo. ¿Cierto? Se siga construyendo. Yo encuentro que... ¿Qué falla acá? ¿Cuál es la entidad en el fondo que tiene que controlar? ¿Es la municipalidad? ¿El Ministerio de Obras Públicas? ¿Quién es el que tiene que organismos técnicos? Exacto. Dicen que esto ¿Por qué no escuchan a los geólogos? Exacto. ¿Por qué si son entidades importantes somos un país que rodeado de cordillera? O sea, están los expertos para hacerlo. ¿Por qué no le hacen caso? Sí, es algo claro, es un tema de política pública. O sea, hay puntos de quiebre en Chile. Cuando ocurre el terremoto de 1960, en 1906, la erupción del volcán Chaitén, se toman grandes decisiones de política pública. La creación del Servicio Nacional de Sismología, se fortalece el Observatorio Volcanológico Los Andes del Sur, que pasa a ser al Plan Nacional de Peligro Volcánico, pero hay que seguir dando más estos pasos. O sea, bueno, también después del terremoto del 2010 se fortalece el CHOA, pero aquí es un tema complejo, es un tema de política pública, tanto de mejoramiento de las instituciones que ya existen, de legislación, por ejemplo, como tú preguntas, ¿por qué se construye? Hoy día no hay, y ayer hablábamos con Joaquín Salazar, el periodista, hoy día, si pasa algo, nadie tiene la culpa. Claro, o sea, hoy día la inmobiliaria no tiene la culpa, la municipalidad no tiene la culpa, Servio no tiene la culpa. No hay ninguna legislación vinculante que diga aquí no se puede construir por problemas de desastres naturales. O sea, no existe. Existen informes técnicos. Este informe que emitió Sennagiomín se lo encomendó la ONEMI para tener un panorama. Hoy día Chile... son temas muy profundos, o sea, viene de nuestra formación educacional en adelante que no tenemos insertas estas temáticas. Pero hoy día estamos más preparados reactivamente. Ocurre el problema, sí, la ONEMI se ha preparado, las Fuerzas Armadas se han capacitado en este tema, las organizaciones sociales, etcétera, cómo actuar frente a que ya ocurrió el desastre. Pero previo, medidas de mitigación, ¿se puede o no se puede construir? Ya, construimos, no podemos demoler, no podemos cambiar el uso, está sentado, ok. ¿Cuáles serían las medidas de mitigación? ¿Cuáles serían los planes de acción frente a esto? Incluso se siguen cometiendo errores recientes, hasta hace poco en Tocopilla, Copiapó, 2015, 2017. Meteorología dijo, vienen precipitaciones anormales, existe este riesgo, este otro. La gente incluso para las lluvias de ahora último en Tarapacá, en el verano, la gente comenzó a migrar sola hacia los cerros, o sea, ya es un instinto. Pero la parte previa es un tema profundo y en política pública Chile debe trabajarlo y mejorarlo. Yo me acuerdo que después de esta tragedia se habló, o sea, esto fue tema país, por cierto, que hicieron la gran solución, lo que debían haber hecho antes y que en ese momento no estaba preparado, que es lo siguiente, señor director, que son las famosas piscinas, como estos contenedores, como estos frenos de mano, en la medida de que volviese a ocurrir un evento similar. Y la verdad que como esto no volvió a pasar, todos quedamos tranquilos y uno hasta este momento tenía la idea de que finalmente se hizo lo que tenía que hacerse para que no volviéramos a vivir un hecho similar como en el año 1993. Ahí están las piscinas, obviamente, al lado, como puedes ver, una villa completa. Te quiero contar, Cristian, cuando tú dices que esto puede volver a ocurrir, ¿quiere decir que no ha ocurrido simplemente porque no ha pasado el evento y estas famosas piscinas realmente no sirven para nada, quizás? ¿O son muy pocas, son muy poco profundas? Buena pregunta. Son diferentes componentes. En términos concretos, estas piscinas sí es una medida de mitigación. También se habló como medida de mitigación, forestación a los alrededores de la quebrada, etcétera. Sí son, pero tienen un punto quiebre. Son para aluviones menores. Piscinas decantadoras. Decantadora y contención. Se cumplen doble función cuando tenemos inviernos normales. Quedó muy bien encauzada la quebrada para que no se desbordara. Sí, para las de menor impacto. Pero como bien dice el reporte de los colegas del Sennagiomín, 5 eventos mayores de las mismas características de lo ocurrido en 1993. Teóricamente no darían abasto. Esto se modela, se modela a escala. Fue modelado, diseñado para eventos similares del 93. Hay registros que fueron mayores los aluviones a lo ocurrió en el 93 y pueden ocurrir mayores. Es una solución, pero se olvidó otra parte de la solución. Cuando es mayor y sobrepasa las piscinas de decantación, ¿cuál es la zona de influencia que tiene? Y ahí es donde está el problema hoy día. Pero si esto se sobrepasa, ¿el efecto puede ser peor entonces que el 93? Además, mira la imagen, es que hay una villa al ladito.
Sí, o sea, pueden haber eventos menores como eventos mayores, sí. ¿Podría ser peor al del año 93? Ahora, sí, el registro, no lo digo yo, el registro geológico lo dice. Y teniendo en cuenta del cambio climático, ¿cómo va a ir influyendo? ¿En qué sentido? En que va a llover menos, pero en pocas horas van a caer muchos milímetros. Exacto, de hecho... podría darse una situación de manera más fácil. Sí, y de hecho nosotros nuestros estudios técnicos no es solamente mirando una componente o la otra. Nuestra base fuerte es estudiando las evidencias anteriores que están registradas en terreno y los registros dicen sí. Y no solamente yo, o sea, no tan solo con la visita de terreno de ayer, sino hay más informes técnicos que lo están avalando. Está la zona de influencia que ocurrió en el año 93, que hoy día se construyó sobre esa zona de influencia. Pero no quiero abusar de los conceptos, pero pareciera que aquí alguien se durmió sobre los laureles. Mira la cantidad de casas que están construidas al lado de eso. Es como que alguien dijo, esta es la solución definitiva, échenle para adelante nomás. Y de repente la gente dijo, usted me está diciendo que ahora yo puedo ir acá y no tengo problema. Exactamente. Y hay, no sé, hay una población completa. Y están ahí mismo. Ahora, tú tuviste ahí, Cristian, ayer. Terrible. Esas casas, esas vías están, o sea, literalmente al lado. Si las piscinas se ven superadas, esas casas van a ser arrasadas por la lluvia. Exacto. Hay, como bien se mostraba en la imagen, hay medidas de mitigación. Pero eso da para aluviones de menor impacto. Se encauzó las piscinas de cantadores y contenedoras, se comenzó a forestar, o sea, me extraña, son árboles que no tienen más de 2 años de antigüedad, son árboles jóvenes que tienen que haber sido muy recientes de los proyectos inmobiliarios. Sí, arboledas, árboles, las laderas va a contener, sí ayudan para los eventos menores. El problema de que la quebrada no es un elemento recto, que se pueden causar como entubar literalmente. Tiene meandros, tiene curvas, meandro es la palabra técnica, y en la parte más alta se ve de que se inclina la quebrada hacia el norte, después tiene un quiebre hacia el sur, va zigzagueando, entonces esas son las primeras zonas más vulnerables. Ahora, Cristian, como especialista, aquí la recomendación como geólogo es seguir mitigando o no construir más. Si tú tuvieras que dar una opinión, aquí no se puede construir más. ¿O se tiene que seguir mitigando? Porque la mitigación hay medidas de baja mitigación, de alta mitigación. Aquí la recomendación es, aquí no se debería construir más y ir mitigando lo que ya hay, porque tampoco se puede desalojar a las personas. ¿Cuál es la recomendación? Porque está el CERNIA Geominería, el Servicio Nacional de Geología y Minería, están el Colegio de Geólogos. ¿Cuál es la recomendación si aquí estuvieran mirando a las autoridades, escuchando a un especialista? Claro, se pueden hacer muchas cosas, todo tiene un costo económico, pero diciendo las de menor impacto y mejor solución, en este caso las recomendaciones irían por no construyan más. Aquí ya se construyó, por favor no construyan más. O sea, se relajaron claramente. Cristian. Y además, ver las medidas de mitigación y estudios técnicos, pero que no queden solamente como el estudio. Si hay peligro, va a ocurrir el problema. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Qué dices tú? Las medidas de mitigación, abordarlas como tal. Se incorpora también a nuestro estudio Mirna Schindler, nuestra periodista. ¿Cómo estás, Mirna? A tantos años de esta tragedia, aparentemente no hemos aprendido lo que deberíamos haber aprendido. Tú sabes que yo me acuerdo muy bien del año 93, yo estaba esperando a mi primera hija, conozco perfecto, no vivía, o sea, vivía en Ñuñoa, se produjo también, si no mal no recuerdo, ¿verdad? Cayó por Irarrázaval, o sea, se produjo una... Bilbao. Claro, pero ¿sabes qué? A mí no me deja de impresionar, fíjate, las inmobiliarias y la vista gorda que hace la autoridad para construir a pie de monte. Entonces le estamos vendiendo a la gente que vive en esa zona ilusiones increíbles. De hecho, ni siquiera hemos hablado de la falla de San Ramón, que es otro tema que pasa por acá. Que tú dices, bueno, ¿y qué pasa si un día efectivamente tenemos una emergencia en tal sentido? Creo que también ha habido una sobrepoblación producto de la presión inmobiliaria a la que no se le ha puesto el atajo debido, y me parece que, insisto, la autoridad, no sé aquí si es la autoridad municipal, si es la autoridad a nivel ya ministerial, pero aquí evidentemente que ha habido un abuso de construcción a pie de monte. Yo no sé cómo lo ves tú. Para mí la solución está en política pública. O sea, por ejemplo, los países que tienen características similares a Chile en componentes de desastres naturales, Japón, todo el borde del Pacífico, Europa, voy a dar un dato, por ejemplo, en Suiza tienen 50 veces más expertos trabajando en problemas de desastres naturales que en Chile. Imagínate. Alemania tiene 30 veces más expertos que Chile. No tienen terremotos y no tienen volcanes, por ejemplo. Japón nos supera por más de 100 veces, que tienen componentes similares a la de nosotros. Desde ahí, primero el recurso humano. Hay un tema de institucionalidad. Este tipo de organismos, tipo CHOA, la parte que ve el monitoreo para tsunami, componentes con terremotos, que hoy día pertenece al Ministerio de Defensa.
Tenemos el Servicio Nacional de Sismología que hoy día pertenece a la Universidad de Chile, financiado por el Estado. Tenemos el Servicio Nacional de Geología y Minería que está en el Ministerio de Minería, con una componente minera y una componente geológica. En los países que ya tienen este problema mucho más avanzado que nosotros, están todos bajo el alero del Ministerio del Interior, bajo una sola institucionalidad. Entonces, claro, o sea, es un tema de interior. Debería ser. Ese es un primer camino que se tiene que tomar, sin contratar a nadie extra, solamente esa primera etapa, con los mismos instrumentos. La capacidad de los geólogos chilenos es buena. A nivel latinoamericano, a nivel internacional, tenemos muy buena reputación. Sí tenemos que trabajar bastantes temas. Sí, concreto, la sociedad geológica está comprometida en esto, el Colegio de Geólogos también, y la comunidad geológica en sí. Entonces ese es el primer camino para tomar. Este es una arista de muchas, hoy día nos estamos acordando de esta, y hay muchas más por trabajar.